¿Cómo prepararte para el bull run? En este vídeo te voy a contar mi opinión sobre el bull run que ya está empezando, cuáles son las consecuencias que puede tener para todo el ecosistema cripto y, sobre todo, cómo puedes aprovechar para surfear la hora, rentabilizar tu inversión y reducir tus impuestos. Como sabéis, la economía es cíclica, funciona por tendencias y la historia tiende a repetirse. Y después de haber estado en bear market desde finales de 2022, en el que en noviembre de 2022 llegó Bitcoin a alcanzar los $15.000, durante este bear market el negocio cripto, sinceramente, y yo que me dedico a esto, no ha parado de crecer, no paro de ver nuevos proyectos y cada vez más serios, lo cual, lógicamente, pues ha limpiado a todos los proyectos pues, más estafosos o que no tenían ningún tipo de sentido. Y luego, sobre todo, a nivel de exchanges, habéis visto que las ballenas han incrementado muchísimo sus posiciones, porque vienen comprando durante toda la caída. Además, las reservas de las criptos en los exchanges han caído a mínimos, lo que ha reducido muchísimo la presión de venta, habida cuenta de que hay mucha menos oferta disponible. Antes de continuar explicando las causas de este bull run y sobre todo cómo podemos no pagar impuestos con nuestras ganancias cripto, un segundo porque tengo algo muy importante que deciros. Como sabéis, desde hace más de un año las consultas uno a uno ya no las hago yo. Básicamente, miembros de mi equipo me acompañan durante mucho tiempo haciendo las consultas y de esta manera ellos adquirieron toda la formación para hacerlas y yo salí de ahí. Esto lo hicimos básicamente por un problema de escalabilidad. Yo me ocupo más de los clientes institucionales cripto, de los grandes patrimonios y he perdido este contacto uno a uno que tanto me gusta tener. Así que la solución que hemos ideado con todo el equipo para poder seguir ofreciéndose este asesoramiento presencial es la primera mentoría del canal. Mentoría en regulación cripto y privacidad financiera. Esta mentoría consistirá en 6 horas de clase, las cuales voy a hacer yo, 5 teóricas y una práctica al final de dudas y respuestas, la cual podéis adquirir desde ahora mismo hasta el siguiente viernes con el precio bonificado al 25% o hasta el 30 de noviembre al fin de existencias. Solo se admitirán 25 personas porque necesito que sea un trato muy personal, que esta es la idea, escalar las consultas uno a uno con un grupo más grande, así que si te interesa, ves al grupo de Telegram en el cual vas a encontrar toda la información. Y dicho esto, volvemos al vídeo. Durante todo este bear market han sucedido, en mi opinión, 3 causas que sí que son realmente importantes. La primera de todas es el halving de Bitcoin, es decir, tenemos Bitcoin que la oferta disponible de Bitcoin se ha reducido a consecuencia, lógicamente, del halving cada 4 años, etc, pero la demanda de Bitcoin se ha sostenido e incluso poco a poco está creciendo, de tal manera que esta presión, habida cuenta de la falta de oferta, hace que la cotización tienda a subir. El segundo punto sería los ETFs de Bitcoin, que pasa algo parecido. Recordad que los ETFs ya existían, pero es la primera vez que hay ETFs de Bitcoin en spot en Estados Unidos. Estos ETFs han permitido sobre todo que inversores institucionales pudieran tener una exposición a Bitcoin que antes no podían tener, porque pues, no se la querían jugar a comprar y autocustodiar y tener roles de custodia. De tal manera que todos estos inversores institucionales han podido entrar a Bitcoin y tener exposición a Bitcoin sin tener que custodiarlo, lo que ha comportado, lógicamente, mayor accesibilidad, mayor adopción y más, lo que os he comentado antes, más demanda de Bitcoin en la medida que no se ha sostenido, sino que ha aumentado. Y finalmente, como habéis visto estas últimas semanas, la victoria de Trump como 47º presidente de los Estados Unidos, que, a diferencia de todos los resúmenes, opiniones que podéis ver en internet, yo te lo voy a reflejar también en 3 puntos. ¿Qué implica que Donald Trump haya sido proclamado presidente de los Estados Unidos? En primero de todo, pobre Gary Gensler, cambio regulatorio en Estados Unidos. Tened en cuenta que la SEC habrá un cambio de liderazgo en enero, es decir, Gary ya pueden coger su currículum y empezar a tirarlo por ahí. Creo que es muy importante porque la SEC se puede tirar para atrás a muchas de las demandas que había interpuesto y a muchos tipos de pulsos que estaba haciendo, que aquí también estaba la CFTC, que consideraba que las criptomonedas son activos, la SEC, que considera que son valores, pues y todas estas demandas que ha hecho sobre diferentes criptomonedas, como es el caso de Ripple o con muchísimas enforticadas que tiene contra diferentes exchanges, las empieza a retirar, lógicamente está dejando todo mucho más llano para el bull run. El siguiente punto es que, a consecuencia que todo está más llano, más players institucionales pueden volver a entrar al mercado. Y no te estoy diciendo aquí players institucionales como las grandes gestoras, tipo BlackRock, Fidelity, Invesco, cualquiera de estas. Es decir, te estoy hablando de fondos de pensiones que nunca han invertido en Bitcoin, pero a diferencia de las gestoras que con los ETFs ya han visto el filón con los ETFs de Bitcoin para poder entrar y tener exposición, los fondos de pensiones de Estados Unidos, estos sí que pueden entrar, que nunca han tenido exposición y, lógicamente, lo que os he contado antes, menos oferta y hay una demanda más sostenida e incluso que está creciendo. Y finalmente, sin perjuicio de la inversión pública o privada que hay, pues cuanta más actividad empresarial hay en el sector, más VAS, hay más proveedores de servicios, Virtual Asset Services Providers,
o CASP en español, y entonces estás dando muchos más players en el mercado. Así que con todos estos antecedentes y el all-time high de Bitcoin que ha sucedido escasas semanas atrás, queda claro que estamos al inicio del bull run, en mi opinión. Y la pregunta es clara: ¿qué puedo hacer, Sergi, para rentabilizar mi inversión al máximo y pagar los menos impuestos posibles? Pues bien, en cuanto a los impuestos, y como sé que todos vosotros sois fieles seguidores del canal, sé que no acabáis de llegar a este mundo y supongo que todos tenéis en vuestro portfolio una parte de Bitcoin muy importante. Si me habéis hecho caso durante todo este tiempo, tendréis una parte de vuestro patrimonio que es básicamente vuestra jubilación, que eso se holdea con cojones toda tu vida y ya lo retirarás el momento que tengas una necesidad de líquido o ahí lo tienes, será tu manera de trasladar tu valor a un futuro, pero hay una parte que es puramente especulativa y en mayor o menor medida querrás liquidar, aprovechando lógicamente la alta cotización de Bitcoin. En todo caso, también hay que aprovechar el hype, el FOMO y la adopción del nuevo retail, es decir, cuando yo vendo Bitcoin ahora en all-time high a 75.000, lógicamente quien me lo está comprando es un retail que piensa que esto se va a 500.000. Entonces, claro, al final aquí se juntan dos necesidades y la parte que yo quiero liquidar porque ya estoy contento, he hecho un por lo que sea, pues lógicamente lo puedes hacer. Y por otro lado, aunque nosotros seamos bitcoiners y toda altcoin o alternative coin nosotros la consideremos una shitcoin, básicamente, eso no quita que podamos ganar dinero con ella. Y si tenemos a Bitcoin en all-time high, que esto lo comenté en Telegram, ¿cuánto le puede quedar? Un por 2, por 3, por 4, pero hay altcoins que están a por 30 y pico de su all-time high, es decir, a nivel puramente especulativo puedes decir, oye, ¿qué me interesa más? Porque no te deja de ser bitcoiner ir a por una altcoin y conservar tu Bitcoin para la jubilación y eso ya lo holdeas toda tu vida. Por eso mismo yo creo que no es contradictorio ser un bitcoiner y especular o jugar pues, con una parte lógicamente muy pequeña de tu capital con todo lo que son altcoins y sin perjuicio lógicamente de SP500, de real estate, etc. Y como siempre, esto no es un consejo de inversión, pero tampoco quiero entrar en esto porque no quiero contaminar mi discurso con inversión, sin perjuicio que lógicamente pues tengo mi estrategia porque tengo mi patrimonio y juego con él, ¿no? Así que tanto si vendes Bitcoin o cualquier cripto, habrás obtenido una ganancia derivada de haber estado en este canal durante tanto tiempo, ser early adopter, haber acumulado las caídas y ahora tienes Bitcoin que quieres cashear, quieres líquido, quieres cash. Y entonces cuando cambies este Bitcoin por dinero vas a obtener una ganancia o lo que técnicamente denominamos a efectos fiscales una ganancia o pérdida patrimonial, que es básicamente el hecho imponible, es decir, una cosa que pasa que es gravada por el correspondiente income tax o de persona física equivalente en cada país. De tal manera que para el caso en que tú seas residente fiscal en España, te voy a contar el caso de España, pero si eres residente fiscal en otro país te aplicará exactamente el income tax de ese país, pues en España el income tax de la persona física es regulada por un impuesto que se llama el impuesto sobre la renta de las personas físicas, la cual grava en este caso la renta mundial. Importante lo de la renta mundial porque existe la renta mundial, la renta territorial y la renta por nacionalidad. Y en España aplica la renta mundial sobre todos los rendimientos que tú hayas tenido si eres residente fiscal en España. Y entonces, cuando ya sabemos que somos residentes fiscales en España, que no vamos a entrar ahora en cuáles son los requisitos para ser considerado residente fiscal en España. En todo caso, son la residencia permanente habitual, el centro de intereses económicos y luego ya te viene pues, el núcleo de actividades, los vínculos familiares y hay una serie de criterios. Pero básicamente son los dos primeros. Entonces, si soy residente fiscal en España y me aplica la ley del IRPF, el siguiente paso es mirar qué dice la ley del IRPF. Pues bien, el artículo 33 de la ley 35/2006 del IRPF te dice que se establecen las ganancias y pérdidas patrimoniales, que es exactamente lo que hemos dicho que nosotros vamos a tener cuando cambiemos Bitcoin por euros, surgen cuando hay una variación en el valor del patrimonio del contribuyente o por una transmisión de bienes y derechos. Por tanto, cuando yo realizo un trade o un swap, estoy generando el cumplimiento del artículo 33 de la ley de IRPF, que es lo que te acabo de contar, en la medida en que estoy obteniendo una plusvalua y esa plusvalua tributa en renta. Además, ahora se acabo de poner el ejemplo de que tengo Bitcoin y lo cambio por euros. Pero si cambio Bitcoin por Ethereum o ya le meto más shitcoins o lo cambio por Cardano, por Polkadot, por Ripple, por cualquiera de estas, eso también tributa. Y no porque a mí me guste, yo creo que esto es totalmente contradictorio, es totalmente erróneo y no debería ser así. Básicamente porque si yo tengo 1.000 euros, compro Bitcoin, con ese Bitcoin lo cambio, lo que he dicho antes, por Ethereum y luego por Cardano y luego por tal,
voy ganando y perdiendo en función, pero realmente todos son fichas de colores. Es como si compro una manzana, luego la manzana la cambio por una fresa y la fresa por un melocotón. Todo esto está muy bien, pero si el melocotón no lo cambio por euros, ¿yo qué he ganado o qué he perdido? Esto Hacienda no lo entiende así. Esto Hacienda entiende que cada pequeña permuta que yo realizo en el mundo cripto, sin perjuicio que no se cashee finalmente en fiat, sino que quede en el mundo cripto, eso también tributa. Por tanto, cada pequeña permuta que yo haga en el mundo cripto tributa como si fuera el caso de que yo lo bajara al mundo fiat. Si queréis saber más de estos temas, podéis analizar las consultas, la V099 del 2018 o la 2670 también del 2018. Por tanto, como os he contado antes, todo contribuyente español que realice el hecho imponible, en base al artículo 33, tributaría en el IRPF en la base del ahorro en la escala que toque. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo pagar menos que lo que acabo de decir que me va a aplicar? Pues bien, técnicamente se pueden hacer, pues sinceramente, muchas cosas sin salir de España. Puedes transmitir tus criptos en una sociedad que está radicada en un país con impuestos sobre sociedades más bajo, puedes materializar la ganancia, incorporar las criptos a una SICAP, o las puedes incorporar a un fondo que no tribute, pero sinceramente la opción más sencilla, y ahí viene el tema de la internacionalización y de los distintos países que hay, es simplemente ese mismo hecho imponible que voy a hacer en España, que me van a clavar una fiscalidad muy grande, traslado mi residencia fiscal a otro país que me hará pagar mucho menos o cero. Recordad que este hecho imponible, es decir, la ganancia que he tenido, que es lo que me va a gravar el income tax, lo que tenemos que buscar es ser residentes fiscales en un país, que ese income tax o me lo exente, es decir, que me diga que no tengo que pagar por ese hecho imponible, o que directamente tenga unas deducciones o que tenga una fiscalidad muchísimo más baja. Porque la hacienda del país donde tú resides fiscalmente es quien es la acreedora de los impuestos derivados, pues de las ganancias que hayas tenido. Por tanto, si trasladamos nuestra residencia fiscal a otro sitio, nos harán pagar menos. Tampoco voy a entrar en este vídeo de cuáles son los requisitos para cambiar tu residencia fiscal. En todo caso, recordad que tendréis que hacer el modelo 030, que es un modelo que tienes que hacer en España cambiando el censo tributario, y luego cumplir los requisitos que he comentado antes, y luego hacer tanto un buen cambio de residencia como hacer una buena desinversión de España. Entonces, ¿cuáles son las opciones rápidas que yo te puedo plantear para no pagar directamente impuestos con las ganancias que tú puedas tener en este bull run? La primera de ellas es Portugal. Como vosotros sabéis, la Dirección General de Impuestos ha determinado que las criptomonedas no se consideran monedas ni productos financieros, lo cual nos permite que su tratamiento fiscal puede ser diferenciado. Por tanto, para las personas físicas, todas las operaciones que hagáis de compra-venta de criptomonedas se tratan como ganancias de capital, pero están exentas del impuesto sobre la renta, el IRS. Siempre, 2 puntos, que no se realicen como una actividad profesional o habitual, es decir, en un año no puedes bancarizar 50 veces, porque te van a decir, oye, porque eres un trader, realizas esto de forma profesional o habitual, que esto nos ha pasado, y entonces te dirán, no puedes bancarizar, o en todo caso, paga. Y el otro caso es que desde finales de año pasado tienes que tener una permanencia de un año. El siguiente caso es Andorra. Andorra tiene una ventaja sobre Portugal y una desventaja. La ventaja que tiene es que directamente tributas al 10%, es decir, que por mucho que te toque pagar, te va a tocar pagar tan poco que directamente puedes hasta pagar directamente y te olvidas. La desventaja, básicamente porque tienes que holdear la criptomoneda más tiempo que Portugal, pero que pagarás cero igual, es que la disposición adicional segunda, el punto 9 de la Ley de Activos Digitales, que para mayor facilidad te voy a leer el artículo, te dice que una vez determinada la renta del capital, se aplicará un coeficiente reductor del 25% por cada año de permanencia a partir del segundo año, y siempre que se han mantenido los activos digitales sin haberlos cambiados por dinero fiat o otros activos digitales y se reinvierta íntegramente en activos de Principado de Andorra. Es decir, básicamente, que si tú tienes criptomonedas a partir del año, si eres residente fiscal en Andorra, por cada año consecutivo que tengas las criptomonedas, se te va a bajar un 25% de lo que tienes que pagar. Es decir, que si tienes criptomonedas y las tienes un año, pagas un 10%, si te esperas un año más se te baja un 25% y así hasta el quinto año, el cuarto contando desde el primer año, que tenías que pagar un 0%. Con la condición que tienes que reinvertir en Andorra, por ejemplo, de que te compras un pisito. Y de esta manera en Andorra pagarías 0% de tus criptomonedas. El siguiente ejemplo, mucho más desértico, es Dubái. Dubái directamente cortan por lo sano y no existe el IRPF. Por tanto, en la medida en que no existe IRPF, todos los residentes y trabajadores de Emiratos no están sujetos a este tipo de income tax. Por tanto, y en consecuencia, todas las ganancias que tú tengas en cripto, pero también por los salarios o otras ganancias de capital,
no tributan porque no hay impuesto. Por tanto, lógicamente, pues es una opción muy atractiva si veis que vas a ganar una gran cantidad de dinero y no queréis pagar impuestos. Y finalmente, El Salvador sería tipo Portugal, pero sin el tema de la permanencia, porque directamente sí que existe IRPF, es decir, las ganancias de capital sí que se tienen que pagar, pero, a diferencia de Portugal, no te exige ningún requisito de permanencia. Esto se basa en la ley Bitcoin, que te establece que todas las transacciones en Bitcoin no están sujetas a impuestos sobre las ganancias de capital y, por tanto, no pagarías impuestos sobre las criptomonedas que tú tengas si tienes tu residencia fiscal en El Salvador. Pero, ojo, importante, un par de cuestiones más. La primera de todas es que te vas de España sin un pufo porque no tenías la obligación de declarar. Si tú compras criptomonedas, las holdeas y en este año 2025 es cuando vendes, se realiza el hecho imponible en el año 2025 y sea el país en que tú seas residente fiscal en 2025 quien te va a pedir los impuestos derivados de la ganancia que has tenido. La única obligación que podrías haber dejado de pagar en España es si hubieras tenido, según la comunidad autónoma que estés, impuestos sobre el patrimonio. Entonces sí que estarías dejando de pagar pues, los impuestos sobre el patrimonio de los últimos 4 años si es que has superado el mínimo exento. En Cataluña, por ejemplo, sería $500.000. Eso sí que te aplicaría y sí que te aplicaría pues, la prescripción sobre los últimos 4 años, ¿no? Luego, en segundo lugar, tener en cuenta todo el tema de la anonimidad, es decir, lógicamente tú puedes hacer capas y capas y capas de anonimidad. No es anonimidad, será pseudonimidad, todo es trazable una vez tienes la clave pública. Aquí ya entra el CRS, el CARF, la Travel Rule, etc. Pero tenéis aquí dos enemigos. El primer enemigo es Hacienda y el siguiente enemigo son los bancos, las entidades financieras. Entonces, cuando yo tengo que bancarizar, una parte es pagar Hacienda. Y te estoy contando en este vídeo cómo puedes pagar cero. El tema está que sin perjuicio de Hacienda tienes también el banco. Y el banco le da igual si has pagado o no has pagado, porque es una infracción administrativa. Sin perjuicio en España del 305, 300 bis del Código Penal, que sería el delito fiscal. Pero al banco le da igual si has pagado o no, porque es una infracción administrativa. El banco lo que quiere es que tu dinero sea limpio. Y para eso lo que quiere ver es de que has hecho una operativa limpia, trazable y que no has hecho nada raro. Y por eso va muy bien programas tipo CoinTracking, tipo Waltio, que tenéis aquí el enlace en la descripción, con los cuales tú simplemente trazas las operaciones que has hecho y con el cual tú puedes ir al banco y explicarle el por qué no eres un delincuente. En todo caso, normalmente te cogen también la clave pública y la ponen por un programa tipo el Reactor de Chainalysis o otros softwares que hay más gratuitos, que te dicen pues si has tenido vinculación con mixers, vinculación con ataques de phishing, con ransomware, deep web o cualquier cosa de estas. En todo caso, la trazabilidad siempre te ayuda. Un banco siempre será obligado en PBC. Lógicamente, si estás en un país regulado, si te vas a las islas de no sé dónde, donde hay caipiriñas, ahí sí que no te van a pedir nada de nada, pero si bancarizas en un país serio, lo normal es que te pidan el PBC. Lógicamente, todo esto nosotros te podemos ayudar, nos dedicamos de forma profesionalmente a esto, tienes las consultas escritas aquí abajo y los miembros de mi equipo te podrán ayudar con todo esto. Muchísimas gracias por apoyar este canal. Recordad lo que os he dicho al principio, estamos en cresta de bull run y la idea de este canal es surfear toda la ola. Sí que tenéis aquí la caja de comentarios que podéis preguntarme lo que queráis para siguientes vídeos y también tenéis el grupo de Telegram donde tengo un contacto muchísimo más rápido con vosotros, puedo compartir noticias rápidas que me ocurran o siguientes novedades legislativas. Por tanto, os recomiendo encarecidamente que estéis también en el grupo de Telegram. En todo caso, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego!